bienvenidos a este su programa Aún a Esperanza. Yo soy su hermano en Cristo y obispo Gelson y te invito a que me acompañes con la reflexión para el día de hoy. La misma la he titulado El Escape. Nuestra lectura bíblica la encontramos en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10 y el versículo 13. A través del programa estaremos utilizando la Biblia del oso. Dice allí: no os ha tomado tentación sino la humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar. Antes dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis aguantar. Palabra de Dios. Mire qué tronco de esperanza encontramos ahí en esas palabras. Ahora le pregunto, ¿cree usted que sus tentaciones han sido y son demasiado grandes? Si su respuesta es sí, y estoy seguro que todos, porque todos pensamos que es así, le voy a preguntar ahora, ¿podrán ser más grandes que Dios? Alabado sea Dios, no lo creo. Al igual que todo ser humano, nosotros nacemos con una naturaleza que desea hacer nuestra propia voluntad y nunca va a estar a favor de la voluntad de Dios para nosotros, para con nuestras vidas. Siempre nosotros, nuestra carne va a querer hacer lo que ella quiere hacer y no lo que Dios quiere que haga. La Escritura misma nos enseña cuáles son esas manifestaciones de la carne que no quieren obedecer la voluntad de Dios. Y antes de entrar, vamos a leer lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 5 y el versículo 19. Pero quiero dejarle esto claro. El Espíritu da frutos, la carne manifestaciones. Dos cosas diferentes. He escuchado a muchos hermanos decir, los frutos de la carne no da ningún fruto porque la carne es lo que es pecado. Los frutos vienen por el Espíritu Santo, porque esos frutos son el carácter de Cristo. Alabado sea Dios. Pablo, Gálatas 5, versículo 19, dice allí: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgía y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Palabra de Dios. Y mire cómo dice, y cosas semejantes a estas. Así que esos pecados, esas cosas que usted ve ahí, son manifestaciones de la carne, no son frutos del Espíritu. Y esas manifestaciones de la carne siempre van a ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Pues porque como la carne está atada al pecado y el pecado no quiere obedecer a Dios, quiere hacer lo que Él quiere hacer. Y ahí es donde viene esa lucha interna entre usted y la carne. El Espíritu Santo que está en usted, que se va a entrelazar con su espíritu para formar uno, ese es el que te va a hacer producir los frutos que son el carácter de Cristo. La carne no, la carne lo que tiene son manifestaciones nefastas, negativas, pecaminosas. Y ahí entonces que entra la lucha interna entre el espíritu nuestro con nuestra carne, nosotros diciéndole que no y la carne queriendo hacer su propia voluntad. Y hay veces que nos sentimos que no podemos evitarlo. No podemos evitarlo porque nuestros pensamientos siempre son atraídos a la dirección de hacer cosas que no le agradan a Dios. Si vamos al libro de Génesis, capítulo 6, y en versículo 5 encontramos lo siguiente: y vio el Señor que la malicia de los hombres era mucha sobre la tierra, y que todo el intento de los pensamientos del corazón de ellos ciertamente era malo todo el tiempo. Palabra de Dios. Ahí lo ven. Las manifestaciones de la carne son manifestaciones que están en nuestros pensamientos todo el tiempo y van a ir siempre en contra de la voluntad de Dios. Por eso es que hay una lucha interna entre nuestra carne y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere que tú des los frutos del Espíritu, que es el carácter de Cristo, que se lo voy a seguir repitiendo para que se acuerde de eso. Pero entonces la carne quiere ir a hacer su voluntad, las cosas pecaminosas, las cosas asqueantes que hemos acabado de leer ahí en esos versículos. Ahora, sí les digo que si esta lucha interna es fuerte, ¿sabes qué? También les digo que para esa lucha hay una salida, hay un escape, como he titulado la reflexión del día de hoy. Cristo vino con todos los deseos de nuestra carne, pero su obediencia y su fidelidad a Dios no le permitió pecar. Cristo le dio muerte a las pasiones de la carne con la que Él vino a habitar. Escuchen bien, porque Cristo vino en calidad humana.
Y muchas personas piensan, bueno, pues que Cristo era el Hijo de Dios, era Dios mismo, era divino, por eso que pudo soportar la tentación. No, para nada. Si Cristo hubiese hecho eso, hubiese dañado el plan de salvación. Hubiese dañado el plan de salvación. Y eso no funcionaba así, porque eso no es el plan de Dios. Acuérdense que Dios es un Dios de retribución, un Dios justo. ¿Ok? Y Él iba a ganarle a Satanás en su propio terreno bajo las reglas de Satanás, sin Dios violar nada. ¿Qué hizo? Vino hecho hombre con todos los padecimientos del hombre, ¿ve? Con todos los sentires de la carne del hombre, y su divinidad, quien la mantuvo todo el tiempo bajo su poder, fue el Espíritu Santo, por el medio el cual Cristo hacía todos los milagros y toda la sanación y todo lo que hizo. Lo hizo por el poder del Espíritu Santo, porque ayer le dije que el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma luego de que Juan el Bautista lo bautizara, y en ese momento es que comienza el evangelio, el ministerio de Cristo. Luego de que es bautizado y luego el Espíritu desciende sobre él y es llevado al desierto para muchas otras cosas, mucho más de lo que mucha gente piensa, que habla de que lo lleva al desierto para ser tentado por 40 días y 40 noches. No, hay otras cosas más envueltas, pero este no es el programa para eso. Pero sí, Cristo fue tentado en todo, nos dice el libro de Hebreos capítulo 4 y el versículo 15 lo siguiente: porque no tenemos sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Alabado sea Dios. Esto nos debe dar un consuelo y llenarlos de esperanza. ¿Por qué? Porque acabamos de leer ahí que Cristo se compadece de nosotros. Cristo se compadece. ¿Por qué se puede compadecer? Porque vino en la misma calidad humana tuya y mía y sintió los embates de la tentación. No fueron solamente aquellas que recibió de parte de Satanás en el desierto, fueron todas las que vinieron a través de la duración del ministerio de Cristo. Y aún así en la cruz lo vuelve a tentar cuando el ladrón aquel, que no es el que le dijo a Cristo que lo reconoció como es, porque es que hay gente que dice el ladrón bueno y el ladrón malo, los dos eran malos porque eran ladrones, pero uno de ellos es el que le falta el respeto a Cristo y dice: mira, si tú eres hijo de Dios, bájate de la cruz y bájanos a nosotros. Aún ahí Satanás lo estaba tentando. ¿Por qué? Porque si Cristo se baja de esa cruz, se dañó el plan de salvación. ¿Me entiende? Por eso es que Cristo tuvo que venir en calidad humana y sentir todos los embates de la tentación para podernos mostrar a nosotros que con Él, con el poder del Espíritu Santo, se puede hacer, porque eso fue lo que hizo Él. Él se dejó llevar por el poder del Espíritu Santo para que lo cargara a través de su ministerio, y aún en la cruz, cuando ya Él estaba ya en las últimas, todavía Él seguía siendo fortalecido por Él. Así que Cristo mismo se va a compadecer de nosotros por eso mismo, porque vino en la misma calidad humana tuya y mía y sintió los embates de la tentación para que cayera en pecado. Y Cristo mismo reconoció nuestra atadura del pecado cuando Él mismo expresó: el espíritu a la verdad está presto, mas la carne débil. Mateo capítulo 26, versículo 41. ¿Y saben qué? La resurrección de Cristo es la evidencia de su victoria sobre el pecado. La victoria del pecado es de Cristo, no es de nosotros, es de Cristo. Y ya mismo lo voy a explicar por qué le estoy diciendo estas palabras. Ahora, luego de ser tentado en todo y no pecó, el Espíritu Santo lo resucita. La resurrección de Cristo garantizó nuestra vida eterna. ¿Ve? Y no solamente eso, cuando Cristo asciende, entonces es que es enviado el día del Pentecostés el Espíritu Santo, el poder de Dios, para que nosotros podamos luchar contra las tentaciones que nos van a llevar al pecado. ¿Me están entendiendo? Ya mismo vuelvo otra vez con eso. Déjenlo en el tintero. Así que ese escape de nosotros se encuentra en Cristo Jesús y lo encontramos a través de ese poder, como les acabo de decir, que lo resucitó. Y ese poder se llama el Espíritu Santo. El obedecer a Dios a través del Espíritu Santo nos permite vencer las tentaciones. Y aquí ahora voy a la explicación. Alabado sea Dios. Miren, hermano, les dije en unos programas atrás que la armadura es dada a nosotros para defendernos de los ataques del enemigo. Y entre ellos está la tentación, las enfermedades, 20,000 cosas que él pueda tirar a nosotros. Es para defendernos, no para ir a hacer guerra, como otros dicen. Están totalmente equivocados, porque usted y yo, en nuestra condición de pecado, podemos enfrentarnos a ese hombre. Hay que dejarlo quieto. Ok, ahora, miren lo que le estoy diciendo. Cristo ahora, con el poder del Espíritu Santo en nosotros, nos ayuda a ¿qué? A controlar, a sobrellevar la tentación, no al pecado. Porque yo escucho muchos hermanos que dicen: no, el poder del Espíritu Santo me libra a mí del pecado. Nunca te va a librar, varón.
Analiza las palabras que estás diciendo. Vamos a usar el sentido común. Si la carne está adherida al pecado y no quiere hacer la voluntad de Dios, ve, si la carne es así y tú me estás diciendo que el Espíritu Santo viene y te da el poder para tú vencer el pecado, pues entonces eso quiere decir que ya tú no vas a volver a pecar. Desde que tú pediste perdón se acabaron los pecados para ti. Ahora te pregunto, ¿has dejado de pecar? No. ¿Por qué? Porque el poder es para que tú puedas vencer las tentaciones que eventualmente son las que te van a llevar a pecar. ¿Ve? Pero el pecado siempre va a estar en ti porque nosotros nacemos con el pecado gracias, ¿verdad?, a la desobediencia de Adán. Gracias a la desobediencia, todo el que nace con el pecado en su carne. Y como está pegado a su carne, entonces ahí vienen sus manifestaciones, que se las acabo de leer, que eran muchas, y las que se puede inventar el hombre por ahí para abajo. ¿Ve? Esas manifestaciones nefastas, negativas, son de la carne. Y por tal razón, el Espíritu Santo es el poder para nosotros librarnos de ¿qué? De las tentaciones que mueven a esa carne y nos llevan a pecar. Pero el pecado siempre va a estar en ti, así que no me digas que el poder del Espíritu Santo te ayuda a vencer el pecado, porque nunca lo vas a poder vencer. Si tú pudieras vencer el pecado, hermano, Cristo no había tenido necesidad de venir aquí. ¿Estamos? Por eso es que le dije, le quería hacer esta explicación, porque y cada programa que yo tengo trato de enseñarles algo nuevo, porque es que estas son cosas que, como les dije en el programa de ayer, se repiten por años y años y años, y hasta se convierten algunas cosas en verdad, y después dice que la Biblia dice que con el poder del Espíritu Santo yo puedo controlar el pecado. Eso no es lo que dice la Biblia. Estamos. Pero por eso es que les quiero enseñar, no que los esté menospreciando a ustedes, jamás en la vida, porque yo no sé nada, yo solo sé que no sé nada, ustedes pueden saber más que yo, ¿ve? Pero lo que yo sé lo comparto con ustedes, y estoy de seguro que si estuvieran cerca de mí, lo que Dios les presenta a ustedes lo compartirían conmigo, y así toditos pues crecemos juntos con Dios en el Espíritu Santo. Así que cada programa que tenga, que voy a tocar ciertos temas, le voy a traer una breve cápsula para que usted pueda ir entendiendo y llevando las cosas como Dios quiere que las lleve. Y vamos a alejarnos de estas tonterías, de estar repitiendo cosas como el papagayo, porque esas cosas se vuelven innatas y estamos hablando cosas que no son reales. ¿Ve? Y eso es peligroso, porque estamos llevando un evangelio equivocado al mundo afuera, y nosotros tenemos que llevar el evangelio tal cual Cristo nos lo entregó a nosotros. No podemos alterarlo. Y no se olviden, ahora quiero hablar de las palabras de Pablo de Gálatas 2.20, que ayer se lo toqué. ¿Por qué voy a tocar Gálatas 2.20 otra vez? Porque es que ahora, como Cristo vive en ti a través del Espíritu Santo, ahora ese poder que llevó a Cristo a no pecar, a no ser tentado, a no caer en la tentación, porque fue tentado. Ese poder evitó que Cristo cayera en la tentación. Ese es el mismo poder que va a evitar que tú caigas en tentación. ¿Ve? Dice, con Cristo estoy juntamente colgado en el madero, y vivo no ya yo, sino vive Cristo en mí. Palabra de Dios. Dios, a través de ese sacrificio de Cristo en la cruz, va a perdonar nuestros pecados siempre que nosotros vengamos arrepentidos de corazón de lo que hemos hecho. Y por lo general, ese arrepentimiento tiene que venir por un pecado que vino innato de la carne y que tú no lo premeditaste y no querías hacerlo. Porque cuando el pecado es premeditado, ahí tenemos un problema serio. Porque entonces, ¿de qué te vale ¿de qué te vale decir, yo acepté a Cristo, he sido sellado con el Espíritu Santo, y estás pensando, voy a salir con fulana, voy a llevarme esto, viste algo mal puesto y te lo llevaste? No, porque eso es premeditado. ¿Ve? Pero cuando salen de la carne, por esas manifestaciones que ya les acabo de decir, esas manifestaciones que tú no quisiste hacerlo, fue involuntario, pero como ya está en la carne tuya, y en ocasiones en antaño, antes de venir a los pies de Cristo, quizás eso era lo que hacía, porque ayer estuvimos hablando de ese pecado habitual. Pues entonces a eso es que tú vienes delante de los pies de Cristo a pedirle perdón por ese pecado, y créeme que su sangre preciosa derramada en la cruz te va a perdonar, te va a limpiar de ese pecado, pero no cuando es premeditado, porque cuando es premeditado y tú le pides perdón a ti, después vas y vas a otro más, tienes que tener mucho cuidado con eso, porque te estás jugando con fuego, y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Así que el perdón a nosotros nos va a llegar por el amor de Dios y su misericordia y esa gracia que nos trajo el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Todo este sacrificio traído por Cristo nos hace ver justos ante Dios el Padre, porque no somos justos. No hay nada bueno en nosotros. Pablo dijo, por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque no hay nada bueno en nosotros. Se lo acabo de leer ahora en el libro de Génesis, que los designios de los pensamientos del corazón nuestro es hacer siempre lo malo.
lo malo. Nunca es para hacer nada bien. ¿Ve? Y cuando aparentamos que estamos haciendo algo bien, es con algún interés detrás por ganar algo, sacar algo. Entonces, por ende, también sigue siendo malo. Eso no hay nada bueno en nosotros, pero Dios nos está viendo justos, ¿ve? Delante de Él por medio de ese sacrificio de Cristo. Y por esa razón, su amor y su misericordia se envuelven en ese sacrificio para perdonar nuestros pecados. Ahí está tan clarito como eso. Así que eso no quiere decir que nosotros vamos a estar pecando todo el tiempo, no. Y tampoco quiere decir que vas a dejar de ser tentado y que nosotros no vamos a volver a caer. Seguro que sí, que vamos a volver a caer. Seguro que sí, que Satanás nos va a estar tentando todos los días con cosas nuevas y con aquellas que eran habituales antes de nosotros venir a los pies de Cristo, porque Él sabe que la carne de nosotros está bien arraigada a esos hábitos. Y esos son los que Él va a estar utilizando todo el tiempo, porque Él conoce tus debilidades. Y para eso es que Cristo te envió el poder del Espíritu Santo para que tú puedas, a través del Espíritu Santo, vencer la tentación, que por ende te va a librar de caer en el pecado. ¿Ve? Pero el pecado siempre va a estar en ti porque nosotros nacemos con el pecado. Gracias, como les dije hace un momento atrás, Adán. Eso es gracias a Adán. Ahora, una de las cosas que es importante saber en el texto de hoy es lo siguiente cuando esas tentaciones vienen. Les voy a leer esta parte del texto de hoy. Que no os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar. Antes dará también juntamente con la tentación la salida. 1 Corintios capítulo 10 versículo 13. Estamos viendo, la tentación va a llegar, pero nos va a dar la salida a través del Espíritu Santo para que nosotros podamos sobrellevar esa tentación. ¿Ve? Y esos ataques nosotros nos cubrimos de ellos con la armadura de Dios. Estamos viendo, aquí están viendo el panorama que les he estado trayendo reflexión tras reflexión. Aquí nosotros estamos montando un andamiaje de todas las herramientas que Dios nos ha dado a nosotros para poder nosotros enfrentarnos todos los días a esas tentaciones con el poder del Espíritu Santo. Nos dice, te voy a dar el poder del Espíritu Santo y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Hechos 1:8, volví, se lo repetí en el día de hoy y se lo voy a repetir todos los días. Entonces tenemos el poder del Espíritu Santo. Nosotros tenemos ahora la oración, tenemos la escritura, ¿ve? Nosotros tenemos a Cristo que está en nosotros a través de ese Espíritu Santo. Tenemos todo el Evangelio de Cristo que son sus enseñanzas. Y tenemos también la armadura de Dios para protegernos de los ataques del enemigo. Y nos sigue dando herramientas todos los días. Y usted podrá decirme, bueno, y con todas esas herramientas seguimos cayendo. Pues claro que vamos a seguir cayendo. Porque todavía estamos en esa condición pecaminosa. Y hasta que Cristo no venga a buscarnos y seamos transformados en cuerpos y mentes incorruptibles, vamos a tener que seguir luchando con las tentaciones todos los días. Todos los días, y vas a caer, vas a sucumbir a ellas. Porque, como lo dijo Cristo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y por tal razón tendemos a resbalar. Pero que si tú resbalas, acuérdate, yo te lo he dicho, yo hago como el resorte, ¡pim!, caigo de pie. Caigo en cuenta, le hago caso al Espíritu Santo, voy de rodillas, gimo por ese perdón y sigo caminando. No permito quedarme en el suelo, porque cuando tú te quedas en el suelo, le estás dando la victoria al enemigo, un enemigo que ya no tiene ni parte ni suerte con nosotros, porque ya Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Y no solamente eso, cuando usted hace eso y se queda en el piso, usted está tirando por el piso el sacrificio de Cristo, porque Cristo le dijo a usted, ¿sabe qué? Si usted se cae, levántese, porque yo voy a estar con usted. ¿Por qué? Porque les acabo de enseñar hoy, hasta ahora, hermano, que Cristo vino en la misma condición de carne tuya y mía y fue tentado en todo y nos enseñó cómo hacerlo. Así que, y no solamente nos enseña cómo hacerlo, sino que se compadece de nosotros porque sabe que somos bien débiles a ese pecado. ¿Ve? Nos dio las herramientas para luchar, pero Él sabe que íbamos a caer. ¿Ve? Pero está esperando que tú te arreguindes de ese sacrificio, de todas esas promesas que Él ha hecho para nosotros, para con nosotros, y que tú vengas a los pies de Él arrepentido y Él te va a perdonar. Y Él te va a perdonar. Claro, no, como les he dicho montones de veces, esto no es una licencia para que usted se vaya a premeditar el pecado y siga pecando y siendo lo que le da. No, ahí va a caer en manos de un Dios vivo, y eso es peligroso porque Dios es fuego consumidor. Ese era el Dios del Antiguo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento era de orden, era de retribución, era amor y misericordia para con el pueblo de Israel. Pero cuando tenía que meterle la vara, lo hacía. Ahora, Cristo viene y ahora trae una renovación de ese pacto, porque no es que es un pacto nuevo, es una renovación. ¿Ve? Y ya tengo un programa, creo que esa misma semana, sobre eso. Vamos a estar hablando para poder explicarse un poquito mejor, porque eso toma un poquito de tiempo. Pero ahora Cristo vino a renovar ese pacto, a hacerlo mucho mejor. ¿Ve? Y ahora entonces la misericordia de Dios, que es renovada todos los días, como dice en el libro de Lamentaciones, ¿ve? Y su amor, a través de ese sacrificio de Cristo, Dios aguanta su ira. No nos destruye.
Esa era la copa que dio Cristo en Getsemaní, la destrucción total que venía para el hombre por el pecado y la desobediencia. Y Cristo la intercepta por nosotros. Gana nuestra salvación allí en Getsemaní, cuando le dijo al Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya, y se paga con sangre en la cruz del Calvario cuando fue crucificado y murió. Y entonces nos garantizó la vida eterna cuando resucitó al tercer día luego de haber sido sepultado. Así que con Cristo tenemos el escape que nosotros necesitamos. Como hay un juego por ahí que yo lo jugaba desde niño que se llama Monopolio y tiene una carretita que dice salga de la cárcel gratis, y creo que eran 200 puntos, algo así, no me puedo acordar muy bien. Pues Cristo es nuestra tarjetita para nosotros salir de las tentaciones, que son las que eventualmente nos van a llevar a pecar. Y de eso es lo que tenemos que cuidarnos. El pecado ya está en ti. El pecado ya el pecado en nosotros ya ha maquinado lo que quiere hacer mucho antes de que te venga el pensamiento. Porque ya cuando el pensamiento te llegó, ya eso estaba ahí. ¿Por qué? Porque el pecado está en ti, está en tu carne. Y esto es superficial. Jehová dijo en el Edén, del polvo te tomé y al polvo vas a volver. Pues, ¿por qué? Porque esto no sirve. Pero hay que cuidarlo, claro, porque ahora mismo es templo del Espíritu Santo. Pero esto no es lo que va a prevalecer. Lo que va a prevalecer es tu espíritu. Lo que va a prevalecer es un cuerpo y una mente nueva, renovadas, incorruptibles. Y vamos a volver a ser y a entrar en el plan original de Dios de que el hombre viviera para siempre libre de pecado. Así que vamos a leer también, voy a volver a tocarle Proverbios 24:16. Proverbios 24:16 dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Vuelvo y le repito este versículo, al igual que le repito Hechos 1:8. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo ya está en ti. Y ese es el poder que te va a llevar a ti a vencer la tentación. ¿Ve? Pero si cae, Cristo se va a compadecer de ti, reconoció lo débil que estamos ante el pecado y ahora te está diciendo, si 7 veces te caes, 7 veces te levantas. Levántese, hermano. Usted estará pensando, pero ¿por qué te repite tanto lo mismo y lo mismo? Se lo voy a seguir repitiendo hasta que se le quede aquí adentro, porque estas cosas no se hablan ya en las congregaciones. Ahora lo que se para en los púlpitos es a criticar y a señalar y que te vas a perder, que si el diablo, que si el infierno. No. Vamos a hablar de las cosas que realmente van directamente a la médula de nuestra vida espiritual con Dios. Y esto, por eso es que yo le estoy martillando esto, que usted acabe de entender de una vez y por todas el valor y la importancia del Espíritu Santo en sus vidas, porque es una parte de la divinidad de Dios en ti y en mí, que somos pecadores. Pero también te leo Proverbios para que entiendas que si te caes, te puedes volver a levantar. No te quedes ahí, no te sientas abochornado. Sí, el enemigo te va a hacer sentir mal y quizás un día o dos te desaparezca porque tienes miedo, piensa que alguien te vio. No, pero no hagas eso. Reprende en el nombre de Cristo y sigue caminando y vete allí corriendo ante el altar y humíllate ante Dios. Y créeme que ese sacrificio de Cristo, el amor de Dios, la misericordia que nos hace ver justos, te va a perdonar del pecado, hermano. Pero claro, como lo vuelvo y le repito, no lo premedite. Así que, hermanos y hermanas, le digo que cuando se sientan que no pueden más con las tentaciones, busque una comunión con Dios directamente a través de la oración, porque es la única forma que nosotros podemos evitar caer en la tentación. Mateo capítulo 26 versículo 41 nos dijo Cristo, y vead y orad para que no entréis en tentación. Aleluya, alabado sea Dios. Estamos viendo, Cristo nos sigue dando las herramientas y nos sigue enseñando el camino para que nosotros podamos seguir caminando. Y siempre caemos, mire, yo caigo. Lo que pasa es que como yo, la gloria sea para Dios, llevo tantos años caminando y me caigo y me levanto y vuelvo y sigo, que ya ahora, mira, yo estoy ahora en un nivel y mucho más después de lo que pasó hace un fin de semana y pico atrás, que una experiencia con el Espíritu Santo increíble, ahora menos miro atrás. Y voy a tener que seguir luchando. ¿Por qué? Porque ahora yo sé que el enemigo va a venir con más presión, porque me quiere tumbar, no quiere que yo esté haciendo estos programas. Mire, hermano, hay ocasiones que yo empiezo la grabación y empieza la internet a molestar, empieza el micrófono a fallar, y es porque él no quiere. Pero ¿sabes qué? Yo me pongo aquí de frente a la pantalla, me pongo a clamar, a pedirle a Dios, porque esto es para su gloria y para su honra, no para mí. ¿Ve? Y eso se desvanece y podemos llevar a cabo el programa que con tanto amor yo hago para ustedes todos los días, menos los sábados y domingos, porque los sábados y domingos ya tengo unos compromisos. Pero alguno que otro sábado que pueda hacer un programa en vivo en la noche, se lo voy a dejar saber con anticipación, para que entonces todos puedan entrar. Yo les envío el link a través de mi Messenger y usted puede, y aquí mismo a través de YouTube, se lo pongo abajo en donde dice en las notas y en la descripción.
y ahí ustedes pueden entrar y pueden participar conmigo en vivo y compartirme. Ustedes hacen preguntas y comentarios, pero eso yo se lo voy a dejar saber con tiempo, porque ahora mismo estoy un poquito ajorado, con mucho compromiso, y creo que tengo que dar un viaje a Puerto Rico para ir a predicar unas cárceles, y tengo eso ya pendiente para final de este mes. Antes de irme, créanme que aquí en De Vuelta a Redil les vamos a dejar grabados todos los programas que le van a hacer falta por esos 4 o 5 días que yo no voy a estar, porque voy a estar en una obra misionera. Así que Cristo nos mostró el camino para nosotros poder salir de la tentación, y eso a través del Espíritu Santo. Vamos a utilizar todas las herramientas que Dios nos ha dado para luchar contra la tentación: el ayuno, la oración, la escritura y el poder del Espíritu Santo. Alabado sea Dios, porque con ese poder, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra. Sin estas herramientas es imposible que nosotros podamos luchar contra las manifestaciones nefastas de nuestra carne. Necesitamos de estas herramientas todo el tiempo. Sin estas herramientas no podrás escapar de las tentaciones. Tienes que creer en el sacrificio de Cristo, coger todas estas herramientas y juntarlas y ponerlas en acción para que al fin encuentre en Cristo ese escape que tanto todos necesitamos. Que Dios me los continúe bendiciendo.